Sí, gracias. Muchas gracias por la presentación. Lo primero es como que esto tiene un continuará, porque yo puse un punto sobre metodología que va a articularse, pues me parece, a complementar quizás lo que aquí se está presentando. Pero dado que hay un continuará, quisiera comentar solamente algunas generalidades que como consejo académico deberíamos tener en cuenta. Lo primero, estamos en mora, muy en mora, porque lo que plantea el acuerdo 004 del 2025 es que la rectoría tenía 3 meses desde que se aprobó ese acuerdo para desarrollar un periodo de sensibilización y socialización. Crítica retroactiva a la rectoría anterior que realmente no cumplió con ese compromiso. Y lo otro, nombro ese aspecto para que nos demos cuenta del atraso que tenemos. Lo segundo es que cuando nosotros en la Asamblea Universitaria presentamos lo que salió de la Asamblea en el 2022, habíamos planteado una hoja de ruta. En esa hoja de ruta conceptualizábamos la noción de socialización como algo que se vuelve un asunto social. Quiere decir, la socialización es un proceso en el cual no informamos o no solamente comunicamos una información, sino que la socializamos, o sea, la hacemos sociedad. Dado que el estatuto aprobado, el estatuto actual general, a lo que le apunta es algo que la universidad ha abandonado un poco y es su dinámica como sociedad en sí y en articulación con lo social. Hacerlo social significa que hay que unir, y es lo que propongo, la socialización con la construcción. ¿Me explico? Me parece que hay herramientas y recursos acá que son muy positivos, pero se ve una tendencia hacia lo informativo comunicativo y el estatuto actual no se va a implementar siguiendo una información y siendo operativos como comunidad. Este estatuto actual, como ustedes se dan cuenta, solamente entenderemos las cavas haciéndolas, solamente entenderemos las escuelas haciéndolas. Y por eso se está intentando teorizar y tenemos un montón de versiones y yo siempre he dicho que es la práctica la que va a ser criterio valorativo de esta verdad que es el estatuto. Eso suena un poco marxista y bueno, sí lo es. Entonces, en ese sentido, yo considero que el énfasis, más que en lo comunicativo y en lo informativo, de algo que interpretamos desde un centro de conocimiento, lo cual responde a un modelo de conocimiento que este estatuto intenta cambiar, como cuando un docente transmite un modelo de conocimiento de lo que ya asume que es en la estructura, implica un asunto constructivo, lo cual significa que en este caso las cátedras no serían solamente un espacio informativo, sino de construcción colectiva, porque la pregunta es quién va a conformar las cavas. Y no solamente serán los docentes, tiene que tener en cuenta la participación estudiantil, porque tendrán que responder también a necesidades estudiantiles. Y el otro concepto es la sensibilización. La sensibilización implica hacer sensible, o sea, pasar por lo sensible. Lo sensible implica la experiencia humana y la vivencia. En ese sentido, también insisto en que los procesos de participación deberían estar de una vez vinculados a este proceso de socialización, de socializar algo, hacerlo social. En la propuesta que tenemos acá viene un poco al respecto. Por tanto, los espacios académicos y los espacios de encuentro no tendrían que estar solamente restringidos a las cátedras. En la Facultad de Artes abrimos una electiva extrínseca que tiene 3 grupos y que es una referencia que queremos traer para que se haga transversal. Es solamente ese llamado porque como tendré el punto después, eh, pues, valga la redundancia, puntualizaré un poquito más. Pero sí, bueno, es la Asamblea Universitaria la que también está movilizando el proceso, pero sí que tengamos en cuenta como consejo académico qué significa socializar, qué significa sensibilización y qué procesos implicaría que no serían solamente informativos o comunicativos de algo que aún tenemos que construir como comunidad. Gracias. Sí, yo quisiera complementar parte de lo que está diciendo mi compañero y es que no podemos comprender que la socialización y la participación del Estatuto General sea un acto comunicativo. Porque si es solamente un acto comunicativo, es como que, sí, me informé, creamos un nuevo estatuto, pero comprender este estatuto no es nada fácil. ¿Cómo pensamos en ese ejercicio de socialización y sensibilización también recoger insumos? Porque es que tenemos un largo camino por recorrer en los estatutos derivados. Y la manera que necesitamos para poder pensar, construir es desde la comunidad. Y necesitamos que la comunidad comprenda el estatuto, la estructura de cómo va a quedar este estatuto. Yo quisiera contar una experiencia. La semana pasada yo estuve reunida con el consejo curricular de mi proyecto, los profes, y estábamos hablando era sobre el estatuto académico.
pero ellos no entendían cómo quedaba la universidad organizada, había muchísima confusión y con un momentico de que yo les expliqué la estructura, ya empieza a dar muchas claridades de hacia dónde está la construcción. Entonces, ¿por qué no nos pensamos esa estrategia? Y más que la comunicación, la oficina de comunicación está centralizada, cada facultad es muy distinta. Y cada una de nuestras facultades se mueve y comprende dinámicas bien distintas. Entonces, ¿cómo generamos ese ejercicio de co-construir con la comunidad? Ahora, yo creo que una cosa que nos ayudaría mucho, mucho más que, por ejemplo, que las cátedras y los espacios académicos estén articulados con ese proceso de sensibilización, pues es convocar el claustro docente. O sea, es una urgencia muy grande que el claustro docente esté funcionando para que podamos todos pues estar hablando frente a la misma forma y el mismo diálogo. Y yo quisiera dejar como pregunta pues para el Consejo Académico, pensándose en ese ejercicio de sensibilización, es qué pensamos por participación, qué entendemos realmente por la participación, para que así pues proyectemos las estrategias que vayamos a hacer pues en vía de esa misma construcción. Lo primero es comentar que sí nos interesa articular lo que tiene que ver con participación y operatividad y efectividad. Totalmente de acuerdo, maestra, estamos muy a contrarreloj. Tendría que ser estrategias muy efectivas que impliquen diálogo, pero que tampoco se extiendan eternamente en el tiempo porque ya estamos desfasados, ya estamos incumpliendo actualmente con los tiempos del estatuto. Eso es lo primero. Lo segundo es que hablamos de metodología y me interesa mucho esto porque no se trata de qué, sino también el cómo. Es un tema también académico. O sea, no es qué informamos, sino cómo lo informamos y cómo lo contextualizamos. ¿Cuál va a ser el modo? Digamos que los recursos no son en sí metodología. Un recurso virtual no lo puede utilizar con muchas metodologías diferentes. Entonces la metodología implica también cuál es el lugar en que nos posicionamos, en cómo nos pensamos en la universidad. Y estamos pensando que la metodología sea en sí formativa y constructiva. Por eso estamos diciendo que sería una pérdida de tiempo separar las etapas en tanto que ahora informamos y después formamos. O sea, sería interesante que la información también esté acompañada de una construcción y una formación. No hay que separar tangencialmente y radicalmente los momentos. Por otro lado, los documentos están colgados, de hecho están en la página de la universidad. Y estoy de acuerdo en que requiere autonomía individual de cada integrante de esta comunidad universitaria, sea cual sea su estamento o su pertenencia, a estudiarlos también individualmente, porque es muy desgastante, lo hemos hecho en la Facultad de Artes, además la información se olvida y hemos repetido la información muchas veces. Pero el tema es que el documento por sí solo no contextualiza. El documento Acuerdo 004, de hecho, descarta mucho lo que tenía el documento que entregamos como asamblea. Por tanto, consideramos que hay documentos que sí hay que discutir en las cátedras, que no solamente el que se publicó, sino el que entregó la asamblea, razón por la cual la mesa con vicerrectoría nos sugerían que para el estatuto académico, por ejemplo, los vacíos que están en el 004 los buscáramos en la asamblea. Y hay un documento importante que es la exposición de motivos de la Asamblea Universitaria 2022. ¿Por qué? Porque no es solamente qué dice en el parágrafo tal en cuanto a lo estricto de que es una cava, sino cuál es la filosofía y cómo se concibe la noción de cava desde una noción de comunidad. Bueno, entonces, primero caracterizar lo que es un periodo de transición, que es en el que tendríamos que estar ya en este momento, en tanto que no es solamente la publicación, sino la estructuración. Esta primera parte del documento es solamente para que tengamos en cuenta y nos contextualicemos con el capítulo 2 del estatuto que nos convoca a este periodo en el que estamos. Vamos a bajar un poco porque lo que voy a presentar son como los aspectos que aparecen acá. Bueno, entonces, aquí es donde plantea que hay un tiempo al cual debemos ajustarnos y que hay un tiempo que no se cumplió, otro que nos da todavía un margen y que ya está planteado acá en cuanto a órganos de participación, claustro docente, por ejemplo, los sistemas de bienestar, la elección de las directivas y el tiempo que nos da justamente para desarrollar la estructura. Entonces, cualquier metodología implicaría también revisar el artículo de transición. Y hablamos de la participación importante de la Asamblea Universitaria. Bajamos un poquito más. Eso es como el contexto en el que estamos. Bueno, entonces, antes de empezar con la propuesta puntual, hay un aspecto importante que es la armonización con la Asamblea Universitaria. Está demandada o está convocada en el Estatuto Académico, pero tenemos acá que también como Consejo Académico articularíamos. Por tanto, la Asamblea Universitaria propuso una fecha que en este caso estaría desfasada y yo entrego este documento para que nos pensemos del 23 al 27 de marzo la socialización amplia del Acuerdo 004 del 2025 mediante seminarios en facultades,
Una referencia es el seminario ASAP. El seminario ASAP es un espacio que ha sido muy importante para la facultad. De hecho, en cuanto a participación y en cuanto a que es cierto que la participación ha disminuido, este seminario fue el que sustentó en un momento de paro estudiantil y en un momento de afectación de las vinculaciones docentes, incluso de docentes vocacionales. Este seminario permitió un trabajo a full, con mucha participación, y de ahí sacamos muchísimos insumos. La Facultad de Artes, perdón que ponga el referente, pero es mi experiencia, lleva un buen tiempo ya socializando, construyendo, proponiendo, y tiene un tránsito que puede ser tomado como un referente. Están las cátedras y otros escenarios académicos. Esto fue lo que también nos informó la Asamblea Universitaria. Y ahorita voy a explicar algo con respecto a las cátedras. Esta fase sí corresponde a la rectoría, vicerrectoría académica, bienestar universitario, pero con participación activa de la mesa directiva de la Asamblea Universitaria. Y yo creo que el Consejo Académico, en tanto, la instancia justamente que direcciona los procesos académicos de la universidad. Máximo al 20 de marzo hay que convocar el claustro docente. No podemos convocarlo porque eso, como tal, es el Consejo Superior, pero creo que el Consejo Académico podría recomendar al Consejo Superior convocar el claustro docente máximo al 20 de marzo. Posterior a mayo 2026, una hoja de ruta ya definitiva para recoger los insumos del proceso de socialización. O sea, socializamos, recogemos insumos que nos permitan la continuidad con respecto a la estructura en sí. Y aquí está el tema que decíamos de la Comisión de Implementación del Estatuto General. Finales de mayo de 2026, realizar encuentros por estamentos, docente, estudiantil, administrativo, para la discusión de elementos e insumos específicos del Estatuto Académico. Esto es importante porque estos encuentros implicarían también que la comunidad se prepara no solamente para recibir información, sino también para participar en ella. Bueno, en este caso lo que pongo acá es una participación del Consejo Académico con respecto a esto que puede influir en la convocatoria del claustro docente. Bajamos un poquito, por favor. Y unas responsabilidades del Consejo. Yo pongo paréntesis la parte docente porque es la que nos involucra, pero como Consejo Académico tendríamos unas responsabilidades que ya la estamos viendo en la agenda estratégica. Allí aparecen quienes se responsabilizan por cada etapa del proceso. Bueno, la realización de seminarios de socialización, el claustro general de profesores, espacios de encuentro por estamento docente que se realizarán a finales de mayo para recoger insumos específicos sobre el estatuto académico. Entonces, aquí hay tres etapas que se plantean, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea, con lo que ahora estamos planteando, y es, en términos de contenidos, esto es un asunto de contenidos, estamos hablando de, por un lado, lo que tiene que ver con principios. Yo hago énfasis en los principios, ¿por qué? Por lo siguiente, es que los principios son la base fundamental de todo lo que se desarrolle como Estatuto General e implementación. Yo hice parte de la mesa de principios y me parece que a veces olvidamos los principios y vamos a lo operativo directamente. Y los principios tendrían que ser la plataforma casi que filosófica de la nueva universidad y todo lo que se levante desde ahí. O sea que incluso, aunque no implementemos ciertas instancias, los principios ya deberían estarse implementando o cumpliendo y yo puedo decir que no se están cumpliendo. Entonces yo creo que los principios es muy importante vincularlos a esta socialización. No es solamente decir cómo queda la estructura. El nuevo estatuto no es un tema solamente estructural, es un tema de concepción de universidad, de concepción de universidad-sociedad y de nueva filosofía que plantea un giro a lo que entendíamos antes como universidad. Y eso está en los principios. Y los principios harían parte de la sensibilización que para mí no puede estar separada de la construcción. Esto implicaría marzo del 2026, pero aparte de la socialización que tendría un tiempo específico, la formación atravesaría todo el periodo 2026-1, todo este periodo. O sea, tenemos sensibilización y formación. La segunda etapa se llama construcción. Ahí tenemos, y ya está muy próxima, estatuto académico y campos del conocimiento saber. Aquí hago un paréntesis. Metodológicamente, y se los propongo y se los comparto como asambleísta, ex asambleísta, y como alguien que hizo parte de la escritura desde la constituyente hasta la asamblea que entregó en el 2022, estamos hablando de priorizar facultades, CABAs, estamos hablando de áreas de formación. La prioridad es campos de conocimiento saber. O sea, en este caso, los campos de conocimiento saber, y está escrito en el estatuto, son los que generan todas las demás instancias. O sea, las áreas de formación, las CABAs, las posibles escuelas, se configuran en torno a campos de conocimiento saber. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que hicimos fue que la universidad estaba fragmentada en islas de saber, que no está mal que se mantengan, pero totalmente aisladas.
lo que tenemos es la necesidad de establecer campos. Los campos son la plataforma fundamental de la nueva estructura universitaria. No son las instancias por sí, son los campos. ¿Por qué? Porque los campos son los que permiten aliviar la fragmentación y que establezcamos nexos como comunidad aparte de lo disciplinar específico sobre asuntos comunes. Entonces, aquí es muy importante que no esté separado del estatuto académico, lógicamente, ni de la socialización y discusión con las facultades. Tenemos entonces que, para revisar el estatuto académico, deberíamos revisar críticamente cómo cambia la concepción de campos a sistemas. No voy a andar acá porque es un poco largo, pero es parte de lo que tenemos que revisar. En nuestro estatuto académico o la propuesta o insumo que sale a la mesa con vicerrectoría cambia muchas veces el término de campo por sistema y establece una relación de sistema que parece que en algunos casos no es coherente con la de campos. Hay que discutir ya y tenemos que definir, eso tiene que tener un tiempo urgente, cuáles son los campos, conocimiento, saber de la universidad, sobre los cuales se empiezan a instalar o a generar las demás instancias. Tenemos que, la ODI hizo un proceso previo, se le dijo que no sería ese el único insumo, pero hay que continuar ese desarrollo, eso viene más abajo. No, arriba de nuevo, más abajo quiero decir que ahora cuando salte. Igual voy a presentar rápidamente solamente la generalidad. Entonces, sí, claro, en la construcción tendríamos estatuto académico, campo de conocimiento saber, la revisión del rol de vicerrectoría de formación, en tanto cómo se relaciona con las escuelas. Tengo que decir aquí directamente, y perdonen la honestidad, que el Consejo Superior, cuando aprueba este 004 del 2025, comete un error para mí, y es adscribir las escuelas a la vicerrectoría de formación y docencia. Ahí hay una contradicción porque el campo de las escuelas es conocimiento saber. Entonces, ¿qué pasa? Aún podemos de alguna forma salvaguardar esa articulación. Y hay otra cosa importante y es que en la vicerrectoría de formación aparecen unas direcciones y eliminan una que pusimos en la asamblea, que son las direcciones de colegios asociados. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la articulación educación media y educación superior tenía que ser importante en la dirección de la vicerrectoría. Y bueno, tenemos ahí también área de formación, diagnóstico de CABAS, que iría en esta etapa de construcción, proyección de escuelas. El diagnóstico es lo primero, hay que diagnosticar lo que tenemos. Sería un poco desgastante ponernos a crear o a supuestamente sacar de la nada lo que no tenemos. Creo que lo que tenemos que hacer es potenciar lo que tenemos. Detectar qué líneas de investigación, qué semilleros, qué grupos, qué líneas de trabajo, qué tenemos que ya nos sirve para potenciar y no crearlo de la nada. Por tanto, el diagnóstico, que la SAP tiene un buen referente al respecto, hicimos encuestas, diálogos, que sirvieron de diagnóstico, lo podemos mostrar más en otro momento, es fundamental en esta etapa de construcción. ¿Qué debería estar durante todo el periodo 2026-1? O sea, ya. A mí me asusta un poco. Y por último, lo que es la tercera etapa, que es migración. Quiere decir, entraríamos después a migrar. Ese concepto lo manejamos en la asamblea y es migrar de lo que tenemos a lo que será. Pero migrar es importante en tanto que lo que hacemos es potenciar lo que somos y lo que tenemos. Después les mostraré los puntos que vienen adelante y con eso, sí, maestro. Bueno, creo que tu aporte es bastante significativo en lo que tú planteas, pero hay dos cosas que no podemos desconocer. Una es el trabajo que previamente han hecho los anteriores decanos y personas que han estado al tanto de eso. De manera particular, en la Facultad de Ciencias y Educación han hecho un gran trabajo, mesas de trabajo donde realmente lo construido ha sido de manera mancomunada. Entonces yo pienso que esa parte de participación y de forma de vernos cada uno es muy particular y eso tiene que ser muy respetado a mi modo de ver. ¿Sí? Total. Creo yo que es necesario, lo primero que tenemos que hacer es como mirar cuál es el estado del arte, hasta dónde hemos llegado, qué se ha hecho, porque esto no es un tema nuevo. Total. Es un tema que ha tenido mucha trayectoria y como tal, pues se ha planteado desde el año pasado. Hay muchos grupos de trabajo que han discutido estas temáticas. Obviamente tú aquí haces unos aportes, unos referentes, citas allí unos tiempos que valdría la pena ser discutidos y tenidos en cuenta. Pero algo que a nosotros como facultad nos ha inquietado mucho es cómo se va a llamar la facultad.
Es una de las cosas. ¿Por qué? Porque primero dijimos, hay que hacer un carácter epistemológico de la facultad, pero lo primero que hay que definir es, pues, cómo nos vamos a identificar. Entonces son cosas que a nivel de, ¿por qué? Porque en la Facultad de Ciencias y Educación hemos tenido una serie de dinámicas, que tú me imagino que las conoces, donde ya desde antes se implementó en cierto modo una reforma, porque algunas carreras de ciencias puras tomaron unas decisiones que obviamente han afectado nuestro quehacer de formación. Entonces, obviamente que hay que tener en cuenta todo eso. Por supuesto. Y cada dinámica de cada facultad pues es diferente, creo yo. En ese sentido, hay que hacer entrar en diálogo, ¿sí? Y eso es lo que nos toca a nosotros los decanos, buscar armonizar esos diálogos, porque no podemos establecer una sola dinámica. Yo pienso que cada facultad tiene sus particularidades, sus formas de funcionar, sus formas de actuar, que a veces son distintas y diversas. Exacto. Entonces, sí es un buen aporte el que tú planteas. Pero ahí viene abajo lo que usted plantea. Pero creo yo que, pues, digamos, esto está definido en el acuerdo, ¿no? Entonces, ahí sí creo de vital importancia que, pues, todos nos empapemos completamente de lo que dice el acuerdo, Claro. porque allí está en la parte normativa cuál es el actuar, eso que tú estás planteando acá. Lo interesante es de pronto poner esas fechas, ¿no? Que es lo creo yo, lo trascendental. De hecho, sí. De hecho, bajemos un poquito, por eso dice prioridad, facultades nuevas o actualizadas, y bajamos un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Yo les presento el documento para que después lo revisemos, pero para mí toda metodología implica unos principios, porque es el cómo y desde dónde también, o sea, cómo nos enunciamos. Entonces, un principio inductivo que implica de lo micro a lo macro, en articulación con el artículo, valga la redundancia, 104, el carácter participativo, que implicaría también esa noción de participación, la flexibilidad y autonomía de las actuales facultades. Aquí está, maestra. Entonces, aquí estamos planteando que, en coherencia con la diversidad y multiplicidad que sustenta el nuevo estatuto, se debe garantizar la autonomía de las facultades actuales para que, según estas consideren, sea desde sus dinámicas propias que se detecten las transversalidades y campos comunes de conocimiento, base de las CABAs y futuras escuelas. La flexibilidad debe ser un principio fundamental y siempre hablamos de potenciar lo que tenemos, pero también de las particularidades, lógicamente. Sería una contradicción intentar superar la centralización y rigidez aplicando modos que vuelven a ellas. Derivar de los procesos de actuales facultades garantiza cuidar aspectos como los actuales registros calificados, cobertura y perfiles de formación. El otro principio es relación diversa entre lo disciplinar, lo inter y lo transdisciplinar, diversidad de líneas para identificar campos de conocimiento, saber y CABAs. Eso lo discutimos en la mesa con Vicerrectoría de Estatuto Académico, porque no habría una única manera de, estoy de acuerdo y ahí está planteado, y partir del autorreconocimiento de lo que tenemos, de lo que somos, desde lo particular y lo general, para potenciar y fortalecer, que son dos consignas de la metodología. Bajemos un poquito más, ahí vienen unas dimensiones de metodología y unos espacios que se proponen que pueden funcionar muy bien. Un poquito más arriba, esa partecita ahí. Entonces, grupo de trabajo articulador. Nosotros tenemos la posibilidad de crear grupos de trabajo con docentes y estudiantes y aprobarlos por consejos de facultad. La Facultad de Artes ya tiene un grupo de trabajo que se creó y creo que es importante, sí, estoy de acuerdo, la participación, pero también establecer grupos y mesas que directamente puedan coordinar y liderar el trabajo. Los compromisos de los consejos de facultad, las jornadas transversales, sesiones con dependencias, tienen que estar currículo, investigación y extensión, bueno, con el nombre completo actual, las mesas de trabajo y las electivas extrínsecas. Queremos entregar al Consejo Académico el programa sílabus de la electiva extrínseca de la Facultad de Artes. Tiene 3 grupos sobre estatuto y la verdad que ha sido muy interesante para fortalecer esa relación. Más abajo lo que aparece es la sensibilización, cómo se considera y cómo se caracteriza. Sigamos abajo, yo les mando el documento y lo podemos revisar después con calma. Eso es el plan de implementación, tal como aparece en el estatuto. Y acá tenemos entonces lo que también propone la Asamblea Universitaria, que esto venía en la Facultad de Artes, pero entonces hace ya un buen tiempo también. Y es, en este periodo tenemos que ya conectar la dimensión informativa con la de formación. Cada cátedra asumiría dentro de, hay una cátedra que es de la Facultad de Artes, que es común de facultad, desde su naturaleza, uno de los aspectos del estatuto. ¿Ah? Ya voy a cerrar, ya voy a cerrar. No, tampoco. Ya voy a cerrar. Entonces, estas cátedras
como son espacios de formación, tienen esta naturaleza, pero además de eso podrían perfectamente tener personas invitadas si el docente no alcanza a cubrir. Seguimos más abajo, ya voy a terminar. La etapa de construcción, que implica cómo sería el proceso para el instituto académico y unirlo con CABAS con un tiempo que ahí pusimos como propuesta, más abajo, y en articulación con lo que dice el estatuto. Aquí están las metodologías del instituto académico que están armonizadas y las fechas que están acá están armonizadas con la agenda estratégica que definimos aquí en el Consejo Académico. Campo de conocimiento saber, y aquí hay unas fechas, ahí donde dice marzo, donde proponemos unas instancias de participación entre lo que propuso la Asamblea y en una armonización con procesos que ya se vienen trabajando para que se configuren de esta manera estos espacios. Un poquito más abajo, las áreas de formación, las CABAS, un poco que las áreas de formación sí son prioritarias, estoy de acuerdo con Ernesto en eso, y la garantía de transición. Entonces aquí lo que van a ver en esta parte del documento es cómo garantizar la transición sin afectar, por ejemplo, vinculación docente en el caso de las CABAS y cómo hacer el diagnóstico. Aquí está desarrollado lo que sería la consideración y la concepción de CABAS, un ejemplo de recorrido de CABAS en la metodología. Seguimos abajo. Cuando vean el documento van a ver esa parte ahí. Y estas son estrategias destacadas. Un diagnóstico inicial, unos proyectos piloto y una evaluación continua del proceso. Seguimos abajo. Ahí en amarillo van a ver señalado lo que son líneas de tiempo para conformar CABAS y características puntuales en tanto la metodología. Los insumos por facultad y la etapa de migración, que implica apertura convocatoria de CABAS, que es mucho más adelante, y que ya hay elementos definidos en el estatuto académico al respecto. Entonces, mi propuesta es que podamos revisar insumos como este y que sí implica que la metodología tiene unos elementos de sustento que tenemos que profundizar en una discusión mucho más compleja. Les mandaría el documento y esa es la presentación general del documento para trabajarlo, con fechas y con sustentos. Muchas gracias.